Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Aun cuando los principales sacerdotes y fariseos habían dado órdenes de que cualquiera que viera a Jesús debía informarles de inmediato para que ellos pudieran arrestarlo, Jesús, en lugar de esconderse atemorizado, se acercó pública y triunfalmente a Jerusalén montado sobre un pollino, es decir, sobre un asno joven. Su gran popularidad entre la gente impidió que las autoridades judías pudieran detenerlo en aquel momento que la multitud lo aclamaba y alababa, e incluso en los días subsiguientes. El relato de Lucas registra que al aproximarse a la ciudad, Jesús lloró por ella y predijo la destrucción que ocurriría alrededor de 40 años más tarde, en la que no quedaría piedra sobre piedra. La narración del evangelista Marcos nos informa que después de la entrada triunfal, Jesús fue al templo a observarlo todo. Pero como ya era tarde, se retiró y pasó la noche en Betania. Sin embargo, al día siguiente, Jesús volvió al templo para purificarlo. Es a partir de la entrada de Jesús en el templo de Jerusalén con el fin de limpiarlo, que encontramos en el relato del Evangelio de Lucas una sección con una extensión de aproximadamente 2 capítulos que se desarrolla completamente en el entorno del templo de Jerusalén y sus alrededores. En efecto, hoy quisiera que nos enfocáramos en esta porción del Evangelio de Lucas en la que Jesús limpia el templo y la religión. Por favor, noten con suma atención que Jesús no se limitó a purificar el templo, sino que también corrigió la religión. Para tener un mejor panorama de lo sucedido, leeremos un pasaje extenso que va del capítulo 19 y versículo 45 al capítulo 21 y versículo 4 del Evangelio según San Lucas. Dice así el texto sagrado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese.
Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces Él les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo?
Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. El templo de Jerusalén fue uno de los edificios más espléndidos del mundo antiguo. El templo original fue terminado por el rey Salomón en el siglo X antes de Cristo. No obstante, fue destruido unos 400 años después por los babilonios. Al finalizar el exilio en Babilonia, los judaítas restauraron el templo de forma humilde, y este empezó a ser conocido como el segundo templo. En el año 20 antes de Cristo, Herodes el Grande comenzó una renovación y expansión inmensa del segundo templo. Los patios exteriores y los pórticos, que fueron la última etapa de la construcción, fueron terminados hasta el año 66 después de Cristo. El proyecto del templo de Herodes el Grande superaba por mucho al templo que construyó Salomón. Para que puedan comprender mejor cuáles eran las proporciones y diferencias entre estos, el templo de Salomón tenía menos de la mitad del tamaño del segundo templo que fue ampliado por Herodes el Grande. En otras palabras, el templo construido por Herodes el Grande tenía más del doble del tamaño del que edificó el rey Salomón. En los días de Jesús, evidentemente, el templo estaba habilitado y en uso, aunque los trabajos de construcción continuaban. En el relato de la purificación del templo que registra Juan, sucede lo siguiente. Entonces los judíos le dijeron a Jesús: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo. En efecto, los judíos se refieren a la construcción en curso que había sido iniciada por Herodes el Grande 46 años atrás. Y le preguntaron a Jesús: ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Ciertamente Jesús se refiere a su resurrección al 3er día. El proyecto del templo de Jerusalén que realizó Herodes el Grande era un complejo de edificios de casi medio kilómetro cuadrado, con el templo ubicado en el centro y en el punto más alto de la colina. La fachada del templo estaba revestida de plata, oro y mármol blanco, pero la verdadera importancia del templo no estaba en su imponente arquitectura, sino en su significado religioso. ¿Cuál era el significado del templo? El templo era el corazón de la ciudad de Jerusalén. Pero además el templo era el corazón de la fe de Israel, ya que este fue el centro y el símbolo de la religión judía. Y ahora, al inicio de su pasión, cuando la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo se acercan a su punto culminante, se cumple la predicción del profeta Malaquías, quien alrededor de 450 años antes de Cristo
habló de parte del Señor diciendo: y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. El templo no se limita a ser un símbolo del judaísmo, ya que este representa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el lugar donde Dios se encuentra con los seres humanos. Aunque debemos reconocer que a la luz de las Escrituras tal encuentro no está restringido a un lugar en particular. Poco antes de morir apedreado, el diácono Esteban expresó en su discurso: sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. Esteban cita el texto de Isaías, capítulo 66, versículos 1 y 2. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán?, dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Años más tarde, Pablo en su predicación en Atenas dijo: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Para el judaísmo, el lugar prometido para su encuentro con Dios fue por muchos años el templo de Jerusalén. Para el cristianismo, Dios mora dentro de cada creyente y entre su pueblo donde quiera que éste se halle, ya que cada uno de los que ahora conformamos el pueblo de Dios somos también su templo. El apóstol Pablo escribió a los corintios: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? El templo es el lugar donde se desarrolla la religión, es decir, la relación con Dios. Y aunque en nuestros días exista un cliché bien intencionado que argumente que el cristianismo no es una religión sino una relación, lo cierto es que la palabra religión implica relación. Esta viene del latín religio, que significa ligar fuertemente, en este caso ligar fuertemente a Dios. En efecto, la Biblia habla de la verdadera religión. Santiago escribió: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Al inicio de su pasión, entonces, Jesús regresó al templo. Y no solo limpió el templo, sino también la religión. Dicho de otra manera, la purificación del templo demandaba que Jesús también corrigiera las maneras equivocadas en las que las personas buscaban relacionarse con Dios. ¿Qué sucede con las creencias, las ideas y las prácticas de los seres humanos cuando Cristo las inspecciona? Jesús examinó el desastre que los judíos habían hecho de su relación especial con Dios. Y este es el punto número 1. Fuera el comercio del templo. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. No pierdan el detalle de que Jesús echó no solamente a los vendedores, sino también a los compradores.
diciéndoles, escrito está. Jesús cita primeramente parte del texto de Isaías 56:7 que dice, mi casa es casa de oración. Y luego cita una frase de Jeremías 7:11 diciendo, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La adoración se había convertido en una excusa para el comercio. El lugar santo de oración había sido transformado en un sitio para sacar ventaja económica de la gente. La comercialización abusiva, la codicia, el amor al dinero, el lucro, el consumismo y el desembolso. Es decir, las acciones cometidas tanto por los que vendían como por los que compraban profanaban la santidad del templo. Esta acción de Jesús revela su autoridad y evidencia la corrupción en la casa de Dios. La cita que hace Jesús de la frase cueva de ladrones proviene del conocido sermón del templo, que el profeta Jeremías, por instrucción divina, predicó en la misma puerta de la casa de Dios, denunciando la religión falsa, corrupta e inútil. Veamos un extracto de lo que Dios habló por medio de su profeta. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Recordemos que un ídolo es cualquier persona o cosa que un individuo ame, tema o sirva más que a Dios. El Señor sigue diciendo a través de Jeremías, y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. El pueblo equivocadamente pensaba que el templo de Jerusalén era un refugio contra el juicio de Dios y tenían un sentimiento de falsa seguridad como resultado de un mero ritualismo religioso, y no se daban cuenta que Dios se desagradaba de este. Sin embargo, su conducta criminal y su infidelidad espiritual transformaron el lugar sagrado de Yahvé en una miserable cueva de ladrones. Pablo escribió en el Nuevo Testamento, si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. En el libro del Apocalipsis, el deslumbrante Cristo glorificado en su mensaje a la iglesia de Pérgamo dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que sean pocas no significa que estas no sean graves. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Recordemos que Balaam prostituyó su ministerio profético con el fin de obtener el dinero que le ofrecía el rey moabita Balac. Para el judaísmo intertestamentario y la iglesia primitiva, Balaam fue el prototipo del maestro corrupto que seducía a su audiencia para lograr sus propios fines codiciosos y mezquinos. Según el Cristo exaltado, algunos dentro de su iglesia insisten en sostener y avalar la doctrina de Balaam, que más que un tratado de enseñanzas, es una metodología perversa centrada en el dinero. Por lo tanto, a la luz de las Sagradas Escrituras, hoy podemos declarar contundentemente: no más comercio en la iglesia de Cristo. En los días de Jesús, el comercio se realizaba en el área del templo que había sido destinada para que oraran los gentiles, es decir, los no judíos, que anhelaban acercarse a Dios. Sin embargo, estos que anhelaban orar sufrían de las constantes interrupciones por las actividades que se realizaban en el mercado del templo. De esta manera se dañaba el testimonio de Israel ante el mundo que lo rodeaba. La pregunta inevitable que surge es la siguiente: ¿acaso la iglesia cristiana, que es ahora el pueblo de Dios, ha dañado su testimonio ante el mundo debido a la lamentable comercialización de la fe y la descarada opulencia de varios líderes religiosos en la actualidad? Me temo que desgraciadamente la respuesta más honesta es un rotundo sí. Punto número 2. Fuera la religión centrada en el ser humano. Los líderes judíos cuestionaron la autoridad de Jesús. Veamos el relato de Lucas. Y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Jesús les respondió con otra pregunta diciendo: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Para este momento habían pasado entre 2 a 3 años desde la muerte de Juan. Los líderes judíos sabían que si respondían que el bautismo de Juan era del cielo, automáticamente reconocerían la autoridad de Jesús, ya que Juan el Bautista se había sometido a la autoridad de Jesús. Por otro lado, si los líderes judíos respondían que el bautismo de Juan era de los hombres, sabían que estaban en riesgo de ser apedreados por el pueblo que consideraba a Juan como un verdadero profeta. Cobardemente, los líderes religiosos respondieron que no sabían. Su evasiva no era más que un juego de poder y manipulación que buscaba mantener y proteger su estatus religioso. Esto evidencia que muchas veces el pecado no actúa de manera abierta, sino solapada. En respuesta al cuestionamiento de su autoridad, Jesús les dijo también la parábola de los labradores malvados. En la parábola, un hombre que plantó una viña, la viña representa a Israel, la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. Luego, el hombre que era el dueño de la viña envió a varios mensajeros para que los labradores les dieran el fruto de la viña.
Pero todos los mensajeros fueron recibidos con violencia de parte de los labradores malvados que se adueñaron de la viña que no les pertenecía. Finalmente, el dueño de la viña envió a su propio hijo amado, pensando que él sí sería tratado con respeto por los labradores. Sin embargo, los labradores lo mataron, deseando adueñarse de una vez y por todas de la viña. La parábola presagia el rechazo de los líderes religiosos hacia Jesús y su muerte en la cruz como el Hijo de Dios. En efecto, Jesús es el más importante de todos los mensajeros porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios encarnado. ¿Cuántas veces, de forma similar a estos labradores de la parábola, hemos actuado como si todo se tratara de nosotros? Como si nosotros fuéramos los dueños y los protagonistas de la iglesia de Dios. ¿Has visto a los líderes religiosos que al estilo de los fariseos pasan haciendo alarde de sus títulos, posiciones y de su autoridad en la iglesia cristiana, fomentando el culto a la personalidad y cometiendo abuso espiritual descarado? David Johnson y Jeff Van Bonderen escriben: la primera característica de un sistema religioso abusivo es lo que llamamos postura de poder. La postura de poder simplemente significa que los líderes pasan mucho tiempo concentrados en su propia autoridad y recordándola a los demás también. Esto es necesario porque su autoridad espiritual no es real. Este tipo de religión antropocéntrica, es decir, este tipo de religión centrada en el hombre, debe eliminarse de inmediato. No podemos permitir que la iglesia de Cristo sea contaminada con una falsa fe centrada en el egocentrismo humano. Después de la parábola, Jesús les dijo a los líderes religiosos: ¿qué pues es lo que está escrito? Entonces Jesús cita el Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo o piedra principal. Mi profesor Craig Keener observa que como piedra angular de un nuevo templo, Jesús es una amenaza para los constructores del antiguo. Como iglesia es imprescindible que entendamos que si Jesús no es el centro y el todo, dicho de otra manera, si no permitimos que Jesús sea la piedra principal, tarde o temprano todo lo que hemos edificado se derrumbará junto con nuestra soberbia. La sabiduría divina del libro de Proverbios dice en el capítulo 16 y versículo 18: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Punto número 3. Fuera la religión compartimentada. La pregunta acerca de los impuestos romanos fue otro intento de los líderes judíos de desacreditar a Jesús, quienes después de adularlo hipócritamente le preguntaron: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Lo que estos líderes religiosos buscaban era tenderle una trampa a Jesús. Si Jesús hubiese respaldado el pago de tributos a Roma, esto le hubiera convertido en un traidor al judaísmo patriótico y hubiera ocasionado el rechazo y la molestia del pueblo. Por otro lado, si Jesús hubiese estado en contra del pago de tributos a Roma, esto lo hubiera convertido en un traidor a las fuerzas de ocupación de Roma y hubiese sido acusado de sedición. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue divinamente inteligente. Mostradme la moneda.
¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús hizo que los fariseos le proporcionaran una moneda con la efigie del César, mostrando que ellos mismos, al usar dicha moneda, reconocían el dominio romano. La respuesta de Jesús expuso otro mal en el templo y la religión, evidenciando que la visión limitada de los líderes religiosos no podía abarcar tanto lo que era del gobierno como lo que era de Dios, sino que hacían una separación. Jesús estableció el principio de la actitud cristiana hacia el Estado, la cual ha sido normativa para la iglesia desde entonces. Jesús muestra que la verdadera religión es aquella que no compartimenta o separa, sino la que abarca toda la vida, incluyendo tanto lo secular como lo sagrado. De hecho, la adoración bíblica no separa al culto de la vida diaria. Y como ya lo he dicho, no compartimenta la existencia humana en lo sagrado y lo secular. Debemos adorar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Les he compartido que en la cosmovisión de un hebreo de hace 3000 años, como David, el adorador por excelencia, Dios no era solamente el primero en su vida, sino el todo de su vida. Pero nosotros, influenciados por el pensamiento occidental, tendemos a poner compartimentos o separaciones en nuestras vidas. Esto puede llevarnos a una vida de hipocresía y apariencias y conducirnos a ser personas de dos caras o de doble ánimo, con una vida en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Lo cierto es que Dios debe ser el todo de nuestra existencia y debemos honrarlo y glorificarlo en absolutamente todo lo que hacemos. No solamente en el templo o en el contexto de la iglesia, sino también fuera de este. Recordemos que la iglesia no es un edificio, sino las personas, y que nosotros somos la iglesia de Cristo en todo momento y lugar. Insisto, la verdadera fe en Dios se extenderá para abarcar todas y cada una de las áreas de la vida. Por lo tanto, la religión compartimentada debe desaparecer. Punto número 4. Fuera la religión no bíblica. Luego, encontramos en el relato de Lucas que los saduceos le hicieron a Jesús una pregunta basada en las Escrituras, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Los saduceos se refieren a la ley del levirato en Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. A grandes rasgos, la ley del levirato dice que una viuda sin hijos debe casarse con el hermano de su difunto esposo para tener hijos con él y así preservar el nombre de la familia. Para comprender bien esta parte del relato de Lucas, debemos tener muy presente que los saduceos no creían en la resurrección.
Después de referirse a las Escrituras, los saduceos inventaron una ridícula y absurda historia hipotética con la que buscaban ridiculizar la creencia en la resurrección futura y pretendían burlarse de Jesús. Dicha historia hipotética de los saduceos planteaba que 7 hermanos, cumpliendo con la ley del levirato, se casaron uno tras otro con la misma mujer después de que ésta enviudara una y otra vez, buscando tener hijos con ella sin éxito alguno. Finalmente la mujer murió también. Entonces los saduceos le preguntaron a Jesús: en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Es importante destacar que la pregunta que tuvo una base bíblica, como la que hicieron los saduceos, fue la que, según los registros de Mateo y Marcos, provocó una severa reprimenda de parte de Jesús contra los saduceos. Veamos el relato de Mateo. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Leamos ahora el relato de Marcos. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? La respuesta tajante de Jesús a los saduceos tiene el siguiente sentido: ustedes están equivocados precisamente porque no conocen verdaderamente la Biblia que citan. No conocen verdaderamente la Biblia que enseñan a otros. Y por consiguiente, no conocen realmente al Dios Todopoderoso. Jesús les demuestra fehacientemente que la resurrección de los muertos está claramente implícita en las Escrituras que ellos se jactaban de haber estudiado y de conocer. Y les dice: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza. Jesús se refiere a Éxodo 3:6, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Una persona con la que el Dios vivo afirma tener una relación debe estar viva, aunque esté físicamente muerta. La religión de los saduceos estaba llena de nociones mediocres y de pésimas interpretaciones de las Escrituras que estos acomodaban de acuerdo a su propia conveniencia, agenda y a sus intereses personales. Jesús les hace ver que era inútil que le citaran las Escrituras a él, cuando evidentemente ellos no sabían ni habían estudiado correctamente lo que éstas dicen verdaderamente. En el contexto del cristianismo presente, tristemente abunda la aceptación ilusa de parte de muchos feligreses crédulos de los desvergonzados mangoneos, manipulaciones y adulteraciones que los expositores fraudulentos realizan de la Biblia. Jamás me cansaré de citar la frase tan descriptiva de Leonard Ravenhill, quien dijo: el santo libro del Dios viviente sufre más ahora de sus expositores que de sus opositores. Y con todo respeto a la memoria del evangelista inglés Leonard Ravenhill, yo añadiría que la Biblia también sufre más ahora de sus oyentes caprichosos que de quienes cierran sus oídos a ella. Usando una terminología más paulina, la Biblia sufre más de la comezón de los oídos de los cristianos que de los sordos espirituales. Cuando se trata de doctrinas engañosas y falsas profecías, el Señor nos manda a ni siquiera tolerarlas en su iglesia.
En su mensaje a la iglesia de Tiatira, el deslumbrante Cristo glorificado le dice a la congregación: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. La palabra tolerar en griego es eao y significa permitir algo ilícito o que no se aprueba del todo. Esa tolerancia que Cristo denuncia involucra tanto la acción de condescender como la falta de acción que da lugar a que algo incorrecto se siga enseñando y practicando en la iglesia cristiana. Jesús desenmascaró a los saduceos, evidenciando que es posible tomar las escrituras para enseñar algo que no es bíblico en lo absoluto. Los saduceos tomaban las mismas escrituras para enseñar que no había resurrección, cuando las escrituras hablan tan claramente de la resurrección. Al igual que muchos toman hoy la Biblia para enseñar algo antibíblico. Un ejemplo de nuestros días: el falso evangelio de la prosperidad y de la confesión positiva. Por lo tanto, la religión que tergiversa las escrituras a conveniencia del líder religioso o de una secta inmiscuida en el cristianismo debe desaparecer de la verdadera iglesia de Cristo. Punto número 5. Fuera la religión irreflexiva. En el relato de Lucas, ahora llega el turno de Jesús para hacerles una pregunta a los líderes religiosos. Entonces Jesús les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo o Mesías es hijo de David? Esto era algo que sin objeción alguna los líderes religiosos creían. El Mesías judío vendría de la descendencia de David. Jesús sigue diciendo: pues el mismo David dice en el libro de los Salmos. Jesús cita el Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor. En el texto hebreo dice: dijo Yahvé a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Evidentemente, los líderes religiosos conocían muy bien este salmo. Jesús continúa diciendo: David pues le llama Señor al Mesías. ¿Cómo entonces es su hijo? Jesús les presenta una aparente paradoja. ¿Cómo podía ser el Mesías descendiente de David y a la vez ser el Señor de David? El registro de Mateo dice que ninguno supo qué responder y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. La respuesta correcta radica evidentemente en la doble naturaleza de Cristo. Como hombre, Él es descendiente de David, mientras que como Dios, Él es el Señor de David. Jesús evidenció que los líderes religiosos no tenían la capacidad de explicar por qué creían lo que creían. ¿Cuántos cristianos en la actualidad tampoco pueden explicar por qué creen lo que creen? ¿Por qué tantos cristianos caen tan fácilmente en las garras de los lobos rapaces, de los falsos maestros y profetas que tergiversan el evangelio de Cristo? ¿Cuántos maestros en el tiempo presente están enseñando realmente la Biblia?
¿Cuántos creyentes en la iglesia cristiana están verdaderamente capacitados para hacer una apologética? Es decir, una defensa pensante de la fe cristiana. El apóstol Pedro escribió en su primera carta: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pedro afirma que los cristianos debemos estar preparados en todo momento para defender nuestra fe y para explicar cuál es la fuente de nuestra esperanza. Wilcock observa que de nada sirve aceptar la verdad sin pensar en ella, tragarla sin digerirla. No más religión irreflexiva. Aprendamos de los bereanos que reflexionaban en las Escrituras después de escuchar las enseñanzas de Pablo. Punto número 6 y final. Fuera la religión del show. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra show como acción o cosa realizada por motivo de exhibición. Por último, Jesús denuncia el tipo de religión que no es más que un espectáculo exterior. Y oyéndole todo el pueblo, Jesús dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas, apariencias, y aman las salutaciones en las plazas, reconocimiento, y las primeras sillas en las sinagogas, protagonismo, y los primeros asientos en las cenas, figurar, que devoran las casas de las viudas, explotación religiosa, y por pretexto hacen largas oraciones, hipocresía. Estos recibirán mayor condenación. Estos líderes religiosos utilizaban su fama, su posición y su influencia para satisfacer su ego y su codicia. Llenos de hipocresía, sacaban provecho de los demás, incluso de los más desvalidos y vulnerables, como las viudas a las que despojaban de sus hogares y pertenencias. La frase que Jesús dice, que devoran las casas de las viudas, establece el fundamento para el relato de la ofrenda de la viuda. Levantando Jesús los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La devoción y la entrega de la viuda a Dios es total. Y nadie más que Jesús notó esto, porque Él conocía su condición y miraba su corazón. Esta mujer es el opuesto a la falsa religión de apariencias que desempeñan las celebridades religiosas. La viuda pasaba desapercibida para todos, pero no para Dios. Los líderes religiosos del espectáculo son notados por todos, pero rechazados por Dios. Tristemente, lo que para Dios no es más que basura religiosa exhibicionista, es lo que los seres humanos muchas veces más reconocen, aplauden y aclaman. Y lo que Dios valora es en muchas ocasiones lo que los seres humanos desprecian,
como fue el caso de la viuda que menos tenía. Jesús dijo que los líderes religiosos de esta clase recibirán mayor condenación. En síntesis, fuera el comercio del templo, fuera la religión centrada en el ser humano, fuera la religión compartimentada, fuera la religión no bíblica, fuera la religión irreflexiva, fuera la religión del show o del espectáculo. Él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos. Y Él seguirá limpiando el templo y la religión. Ahora tú y yo somos el templo de Dios. Quiero invitarte a orar. Amado Jesucristo, no hay nadie como tú. Señor, gracias por entrar triunfalmente a tu iglesia, a purificarla. Ten misericordia y compasión de nosotros. Cámbianos, transfórmanos, Jesucristo. Nos arrepentimos y volvemos a ti. Haz de nosotros lo que tú quieras, Señor. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, con tu espíritu. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Él como nunca antes lo has hecho. Cree con tu corazón y confiesa con tus labios. Y dile: Señor Jesús, sálvame. Creo en ti. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día. Límpiame de mi maldad.
hoy recibo la vida eterna. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús. Y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener, al divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.